El pabellón de los ecos. El hospital St. Jude era un laberinto de pasillos silenciosos y luz fluorescente que nunca parecía apagarse. Daniel, un residente de primer año, estaba asignado al turno de noche en el ala de oncología pediátrica, un pabellón que todos los veteranos evitaban. No por los pacientes, que eran pequeños valientes, sino por el pabellón mismo. Decían que el lugar tenía memoria. La primera noche de Daniel, todo fue normal. O tan normal como puede ser un hospital a las 3 de la mañana. Pero a medida que las semanas avanzaban, comenzó a notar cosas. Ecos. No ecos de sonido, sino de presencias. Sentía la sombra de algo pequeño corriendo por su visión periférica, o escuchaba risas ahogadas que venían de habitaciones vacías. Los monitores cardíacos a veces emitían un pitido errático en cuartos sin pacientes, y las enfermeras, con sus rostros pálidos por el cansancio, simplemente se encogían de hombros. «Es el pabellón», decían. Una noche particularmente fría, un joven paciente, Leo, de solo 7 años, se quejó de que alguien le susurraba su nombre desde el pasillo. Daniel, agotado, lo tranquilizó, atribuyéndolo a la fiebre. Pero al día siguiente, Leo estaba aún más asustado. «Vino a mi cama, doctor. Una niña pequeña. Me preguntó por qué no jugaba con ella». Daniel revisó las cámaras de seguridad. No había nadie más en el pasillo que el personal. La siguiente noche, mientras hacía su ronda, Daniel sintió un escalofrío que no provenía del aire acondicionado. Los ecos eran más fuertes. Risotadas de niños, sollozos, un murmullo constante. Se detuvo frente a la habitación 212, que siempre estaba vacía. La puerta estaba entreabierta, y una suave luz parpadeaba en el interior. Entró con cautela. La habitación estaba helada, y en la pared, alguien había dibujado con un crayón rojo, lo que parecía ser una figura infantil de la mano. Debajo, garabateado, decía, «No me dejes». Daniel sintió un nudo en el estómago. La imagen era perturbadora. Corrió a buscar a la jefa de enfermeras, la señorita Elena, una mujer con más años de experiencia que arrugas. Ella palideció al ver el dibujo. «Hace años, doctor, antes de que usted llegara, hubo un brote de una enfermedad muy contagiosa. Muchos niños murieron en este pabellón, especialmente en esta habitación. Se dice que sus espíritus aún juegan aquí, y a veces, se sienten muy solos». Esa noche, Daniel no pudo dormir. Los ecos lo siguieron hasta su apartamento. Y a la mañana siguiente, cuando regresó para su turno, la habitación 212 estaba cerrada con llave. Para siempre. Pero Daniel juraría que, al pasar por el pasillo, escuchó una pequeña risa, justo detrás de él, y el tenue susurro de una voz infantil que decía, «Todavía estamos aquí». El elevador fantasma. El Hospital Metropolitano tenía un solo elevador de servicio que operaba en el ala más antigua, un monstruo de metal chirriante y cables oxidados. La mayoría del personal prefería las escaleras, no solo por el ruido y la lentitud del ascensor, sino por las historias que lo rodeaban. Se decía que a veces, el elevador paraba en pisos que no existían, o que se abría para revelar pasillos completamente oscuros y desconocidos. Laura, una joven enfermera recién graduada, inicialmente se rió de esas supersticiones. Hasta que le tocó el turno de noche en la unidad de cuidados intensivos, en el 8º piso, y tuvo que llevar suministros desde el sótano. Bajó sin problemas, pero al presionar el botón del 8º, el elevador se detuvo en el cuarto. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo que Laura nunca había visto. Las paredes eran de un verde enfermizo y la luz era tenue, casi inexistente. El aire olía a humedad y algo rancio, como a medicinas viejas y abandono. Laura sintió un escalofrío. No había un 4º piso de hospitalización en esa ala, solo oficinas y archivos. Antes de que pudiera reaccionar, una figura se materializó en la entrada del pasillo, un hombre delgado, con una bata de hospital manchada de sangre seca, que sostenía lo que parecía ser un gotero intravenoso, del que goteaba un líquido oscuro. Su rostro estaba demacrado, y sus ojos, hundidos y vacíos, la miraron directamente. No dijo nada, solo dio un paso hacia el elevador. Laura entró en pánico. Cerró la puerta del elevador repetidamente, presionando el botón del 8º piso con desesperación. El elevador vibró y, con un estruendo metálico, comenzó a subir. Laura no se atrevió a mirar por las rendijas de la puerta. Cuando finalmente llegó al 8º piso, salió corriendo, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Contó la historia a una de las enfermeras más antiguas, la señora Morales, quien la escuchó con una expresión sombría. «Ah, el viejo ascensor», dijo. «Ese es el doctor Morales». «No, no mi esposo. Él solía trabajar aquí hace mucho tiempo,
cuando esta ala era un hospital de guerra improvisado en los años 40. Se suicidó en ese elevador, después de una operación fallida que costó la vida a varios pacientes. Dicen que a veces se aparece, buscando a sus víctimas. Laura intentó usar las escaleras a partir de entonces. Pero una noche, la alarma de incendios forzó a todos a evacuar, y las escaleras se llenaron. Sin otra opción, Laura tuvo que tomar el elevador fantasma. Al entrar, notó que el aire era helado, y el olor rancio era más fuerte. Presionó el botón para la planta baja, pero el elevador se detuvo en el cuarto piso. La puerta se abrió. El pasillo estaba completamente oscuro, y en medio de la oscuridad, escuchó un suave goteo. La misma figura, un poco más cerca esta vez, la esperaba. Y esta vez, el hombre demacrado levantó su mano, invitándola a entrar. Laura cerró los ojos, rogando que las puertas se cerraran. Y lo hicieron. Pero el viaje hacia abajo se sintió interminable, como si el elevador cayera al vacío. Laura juró que, por un segundo, sintió un aliento frío en su cuello. Al salir del elevador, el pánico la invadió y nunca más volvió a trabajar en turnos de noche en ese hospital. La niña del sótano. El sótano del Hospital San Juan era un lugar prohibido para la mayoría. Lleno de archivos polvorientos, equipos obsoletos y calderas ruidosas, era un laberinto de pasillos iluminados por bombillas solitarias que parpadeaban constantemente. Marco, el encargado de mantenimiento, era el único que pasaba horas allí, lidiando con tuberías rotas y sistemas eléctricos capriciosos. Una noche, mientras revisaba una fuga en una de las antiguas salas de autopsias, Marco comenzó a escuchar una risita. Era una risita aguda y juguetona, como la de una niña pequeña. Se detuvo, desconcertado. Había jurado que estaba solo. Caminó por el pasillo, siguiendo el sonido, que lo llevó a una pila de viejas camillas cubiertas con sábanas. La risita venía de debajo. Con el corazón latiéndole con fuerza, levantó una de las sábanas. No había nada. Pero en el suelo, vio una pequeña canica de cristal. Brillaba en la tenue luz. La guardó en su bolsillo, pensando que tal vez era la imaginación. Pero la risita regresó. Cada noche. A veces se escuchaba el rebote de una pelota invisible, o el arrastre de pequeños pies. Marco empezó a sentir una presencia fría cada vez que estaba en el sótano, como si alguien lo estuviera observando. Una noche, mientras revisaba una vieja sala de almacenamiento, vio una sombra pequeña y rápida moverse por su visión periférica. Se giró, pero no había nada. Sin embargo, en el polvo del suelo, había huellas de pies pequeños, como si una niña descalza hubiera estado corriendo. Marco empezó a investigar. Preguntó a los empleados más viejos sobre la historia del sótano. La jefa de lavandería, una mujer mayor y sabia, le contó una historia. Hace muchos años, cuando el hospital recién abría, hubo un terrible accidente. Una niña, hija de uno de los doctores, se extravió en el sótano mientras jugaba a las escondidas. La encontraron días después, escondida en una vieja sala de calderas, sin vida. Murió de hipotermia y deshidratación. Dicen que su espíritu nunca se fue, que sigue jugando allí, buscando a su familia. Una noche, Marco tuvo que ir al sótano de nuevo. Las luces parpadearon violentamente, y el sonido de la risita infantil era más fuerte, más cerca. Se sentía helado hasta los huesos. De repente, una canica rodó desde la oscuridad y se detuvo a sus pies. Era la misma canica que había encontrado. Levantó la vista, y en el extremo del pasillo, bajo la luz parpadeante, vio una figura pequeña, apenas discernible, que lo observaba. Tenía el cabello oscuro y lacio, y parecía vestir un camisón antiguo. Levantó una mano pequeña y pálida, como invitándolo a jugar. Marco sintió un terror helado. Dio un paso atrás, luego otro. La niña no se movió, solo lo observaba con sus ojos vacíos. En ese momento, la luz parpadeó y se apagó, sumergiéndolo en la oscuridad total. Solo el sonido de la risita persistió, cada vez más cerca. Marco corrió. Corrió por los pasillos oscuros, tropezando con equipos, el corazón latiéndole en el pecho. No se detuvo hasta que llegó a la escalera y subió a la seguridad del primer piso. Nunca volvió a bajar al sótano solo. Y cada vez que escuchaba una risita aguda, incluso en la calle, sentía un escalofrío que le erizaba los pelos de la nuca. La paciente del 404. La habitación 404 del Hospital General era conocida por el personal de enfermería como la habitación de las apariciones. No es que siempre estuviera ocupada, de hecho, pasaba la mayor parte del tiempo vacía. Pero cuando lo estaba, las enfermeras reportaban fenómenos extraños, objetos que se movían solos, luces que parpadeaban sin razón, y el inconfundible olor a perfume de lavanda en el aire. Sofía,
Una enfermera experimentada pero escéptica, pensó que eran cuentos de viejas. Hasta que una anciana, la señora Elara, fue ingresada en la 404 por una neumonía grave. La señora Elara era amable, pero frágil, y apenas podía hablar. La primera noche, Sofía entró en la habitación para revisar a la señora Elara. El monitor de signos vitales parpadeaba erráticamente, y las cortinas de la ventana se agitaban, aunque no había corriente de aire. Sofía lo atribuyó a una falla eléctrica y al viejo sistema de ventilación. Pero luego, la señora Elara, con su voz débil, susurró: «Está aquí otra vez. La mujer». Sofía pensó que la anciana estaba delirando por la fiebre. «No hay nadie más aquí, señora Elara», dijo amablemente. «Sí, la hay. La del perfume. Siempre me observa». En las noches siguientes, los fenómenos empeoraron. El gotero intravenoso de la señora Elara se vaciaba inexplicablemente rápido, como si alguien lo hubiera acelerado. Los objetos personales de la anciana aparecían en lugares extraños, su cepillo de pelo debajo de la cama, sus gafas sobre la lámpara. Y el olor a lavanda se hizo más intenso, a veces tan fuerte que era casi sofocante. Una noche, Sofía estaba en la estación de enfermeras cuando escuchó un grito débil que venía de la habitación 404. Corrió hacia allí, y al entrar, encontró a la señora Elara temblando, señalando con un dedo tembloroso hacia la esquina oscura de la habitación. Ahí está. No me deja dormir». Sofía no vio nada, pero el frío en la habitación era palpable, y el olor a lavanda era abrumador. Mientras intentaba calmar a la señora Elara, vio su propia mano temblar al agarrar la barandilla de la cama. Y en el reflejo pulido de la mesa de noche, por un instante, creyó ver una figura borrosa detrás de ella. Una mujer alta y delgada, con un largo vestido blanco, que la miraba por encima del hombro. No tenía rostro. Sofía se giró bruscamente. No había nada. Pero el pánico la invadió. Salió de la habitación, respirando con dificultad. Le preguntó a la jefa de enfermeras sobre la historia de la 404. Le contó que muchos años atrás, una paciente mental muy perturbada, una mujer que se negaba a comer y a dormir, murió de inanición en esa habitación. Se negaba a recibir tratamiento, obsesionada con la idea de que alguien la vigilaba. Solía usar un perfume de lavanda muy particular. La señora Elara mejoró lentamente y fue dada de alta. Sofía esperaba que los incidentes en la 404 cesaran. Pero no fue así. Unas semanas después, un nuevo paciente fue ingresado en la habitación. Esa misma noche, Sofía pasó por el pasillo y escuchó la voz del hombre, gimiendo de miedo. «Alguien está aquí. Está en la esquina. Se niega a irse». Sofía no volvió a entrar en la habitación 404 de noche. Y cada vez que pasaba por allí, sentía el escalofrío en el aire y el tenue, pero inconfundible, olor a lavanda. La presencia de la mujer del 404 seguía allí, una sombra eterna, observando a quienes osaban entrar en su espacio. El médico sombrío. El Hospital del Sagrado Corazón, un edificio victoriano con pasillos largos y techos altos, tenía fama de estar embrujado. Los rumores eran tan comunes como los gérmenes, puertas que se cerraban solas, voces que susurraban en el quirófano vacío, y el más inquietante de todos, la figura de un médico sombrío que se aparecía en los pasillos de la morgue a altas horas de la noche. Carlos, un joven celador, no creía en fantasmas. Solo en las largas horas y el bajo salario. Su turno de noche solía llevarlo a la morgue a buscar expedientes viejos o a mover cuerpos. Era un lugar frío, oscuro y silencioso, donde el aire siempre olía a formaldehído. La primera vez que Carlos vio algo, lo descartó como cansancio. Una sombra grande y oscura que se movía rápidamente entre los cubículos de los cadáveres. La atribuyó a su imaginación. Pero la sombra regresó. Y cada vez era más definida. Parecía la silueta de un hombre alto, con una bata de médico y un estetoscopio colgando del cuello. Pero no tenía rostro, solo una oscuridad impenetrable donde deberían estar sus facciones. Una noche, Carlos estaba solo en la morgue, buscando un expediente particularmente antiguo. El aire se volvió gélido, y la luz parpadeó. Un suave rasgueo metálico resonó en el silencio, como el sonido de herramientas quirúrgicas. Carlos levantó la vista. Al final del pasillo, la figura sombría estaba de pie, observándolo. Estaba inmóvil. Carlos sintió que su corazón se le salía del pecho. Quiso gritar, pero la voz se le atascó en la garganta. La figura, sin moverse, pareció extender una mano hacia él. No era una mano real, sino una extensión de la sombra, larga y delgada. En el extremo del pasillo, una de las bandejas de cadáveres comenzó a deslizarse lentamente, con un chirrido metálico que llenó el aire. Carlos salió corriendo de la morgue,
la adrenalina impulsándolo. No se detuvo hasta llegar a la seguridad del primer piso, temblando. Le contó la historia a un compañero veterano, quien lo miró con una expresión de tristeza. «Ah, el Dr. Black», dijo el compañero. Hace décadas, este era su hospital. Era un cirujano brillante, pero demente. Realizaba experimentos ilegales con los cuerpos de los pacientes fallecidos en esa misma morgue, tratando de reanimarlos. Fue descubierto y se suicidó allí mismo, justo antes de ser arrestado. Dicen que su espíritu sigue en la morgue, buscando pacientes para sus experimentos, y que a veces se lleva lo que necesita. Carlos, después de esa noche, siempre encontraba excusas para no ir a la morgue. Pero una noche de tormenta, hubo un corte de energía, y las luces de emergencia apenas iluminaban el hospital. Necesitaban mover un cuerpo urgentemente, y él era el único celador disponible. Bajó las escaleras, linterna en mano, el corazón latiéndole con fuerza. Al llegar a la puerta de la morgue, escuchó un sonido, un suave gemido, seguido del inconfundible rasgueo de herramientas. La puerta estaba ligeramente abierta. A través de la rendija, vio una tenue luz en el interior. Y en el centro de la sala, bajo una luz fantasmagórica, la figura sombría se inclinaba sobre una mesa, con lo que parecían ser instrumentos brillando en sus manos. Carlos vio, con horror, que la bandeja de un cadáver estaba ligeramente abierta, y algo parecía estar siendo manipulado en su interior. Un olor agrio, diferente al formaldehído, llenó el aire. Carlos no esperó a ver más. Dio media vuelta y subió corriendo las escaleras, la imagen de la figura sombría grabada a fuego en su mente. Nunca más volvió a trabajar en el turno de noche. El Dr. Black, o lo que fuera esa entidad, seguía en la morgue, realizando sus experimentos ininterrumpidamente, esperando a su próxima oportunidad.